especialista en psicología educativa. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias, igualmente. El día de hoy queremos platicar sobre la psicología educativa y primero, ¿nos puede decir qué es la educación? Claro, cuando mencionamos educación, pensamos que se trata únicamente del contexto educativo, ¿no? Pero no, en realidad el concepto de educación es muy amplio y se conoce como un proceso por el que todo el ser humano pasa adquiriendo conocimientos, experiencias que le hacen desarrollarse de una manera integral y tener una mejor calidad de vida. ¿Y nos podrías decir qué hace un psicólogo educativo? Claro, el psicólogo educativo, como lo menciona la palabra, primero es psicólogo general, después se especializa en psicología educativa. De esta manera puede trabajar con niños, con adolescentes, incluso con adultos y adultos mayores en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como tal, el psicólogo educativo no es un maestro, porque muchas veces confundimos los papeles, pero el psicólogo educativo lo que hace es identificar como todos esos huecos que existen en el desempeño del alumno. Entonces nosotros identificamos los procesos cognitivos que el alumno se le dificulta para poder tener un mejor aprendizaje. De igual manera trabajamos con docentes, padres de familia, en el caso de que sean niños o adolescentes, para que el alumno pueda tener un mejor desempeño en todas las áreas. Y bueno, con todo esto que usted nos dice que el psicólogo educativo es un apoyo para los docentes y los alumnos para el desarrollo del alumno como tal, claro, y también de la familia. Pero para que nos quede un poco más claro, ¿de qué se encarga el psicólogo educativo? Bueno, como tal, las funciones específicas del psicólogo educativo es identificar si existe algún trastorno del aprendizaje, si existe alguna inadaptación en el aula, si el niño sufre de algunas veces falta de motivación en la escuela y a qué se debe. Todas esas cuestiones que los docentes no ven, porque pues es muy difícil manejar un grupo, y más si hablamos como un grupo de niños, ¿no? Entonces el docente no está entrenado para trabajar con un solo niño, y lo que hacemos nosotros primero es visualizar cómo es la dinámica del grupo, porque muchas veces ya la maestra nos refiere a unos niños, a uno o a dos, que en su mayoría en un grupo pequeño suelen ser más de 2 niños. Entonces nos lo refiere, vamos a observar, vemos cómo es el proceso de enseñanza de la maestra y después trabajamos de manera individual con ellos para averiguar si tienen algún trastorno del aprendizaje o si tienen algún atraso intelectual. ¿Y nos podrías explicar un poco más así en concreto cuáles son las funciones del psicólogo educativo? Claro, como lo mencioné, la principal función es identificar si el niño sufre algún trastorno del aprendizaje, también ver su historial académico, ver cómo se ha desempeñado en sus otros años, cómo se lleva con sus compañeros en el aula, cómo es especialmente la relación que tiene con el maestro, porque muchas veces algunos maestros imponen miedo, ¿no? Entonces el niño no aprende por esto. O si la forma de enseñanza del maestro está demasiado desfasada para la edad del niño, porque muchas veces nos encontramos a un niño de 6 años en cuarto de primaria, ¿no? Que por lo que pasó hace unos años, que los niños que nacieron en septiembre entraban antes o después a la escuela, entonces muchas veces nos encontramos a niños que tienen menor edad y están en un grado superior a lo que deberían. Entonces, pues obviamente el niño no aprende bien, las relaciones con sus compañeros muchas veces no es igualitaria. Entonces vamos, hacemos una evaluación y vemos si el niño requiere regresar al grado al que pertenece, no importa que tenga pues la certificación de estudios, porque no se está desempeñando correctamente. Entonces hacemos todo ese tipo de evaluación, incluye también una evaluación neuropsicológica para identificar si hay algún problema de lenguaje, si hay algún problema intelectual, incluso algún problema médico. También nosotros hacemos esa referencia para que el alumno tenga un buen diagnóstico. Y también es importante la familia, ¿no? Claro, la familia es la red de apoyo principal con nuestros alumnos, porque muchas veces pues los padres piensan que con las horas que van a la escuela ya es suficiente para que tengan un buen aprendizaje, y muchas veces no. Tampoco es bueno saturar al niño con clases en la mañana, clases en la tarde y que no tenga algún espacio recreativo. Es muy importante que se tenga un espacio recreativo con alguna actividad que el niño disfrute, ya sea algo artístico, deportivo, no sé, lo que el niño disfrute, que le haga sentir bien. Y después, de esta manera, reforzando el conocimiento con algunas clases para que el niño pueda tener un buen desempeño y no esté tan cargado de actividades.
Y bueno, psicólogo, usted menciona que el psicólogo educativo evalúa o de cierta manera hace algún diagnóstico. ¿Nos puede decir qué es lo qué evalúa el psicólogo educativo? Claro, en primer lugar evaluamos los procesos cognitivos que, como ya lo sabemos, principalmente es la atención, la memoria, la capacidad de retener información, de socializar, de tener una buena conducta, pero también pues en algunos casos, como lo mencionábamos antes, que nos refieren a niños que tienen algún trastorno del aprendizaje, algunas veces es algún desarrollo neurocerebral, porque como sabemos a cierta edad el cerebro se desarrolla de una manera correcta, pero muchas veces no hay un buen desarrollo, entonces de esta manera influye en el aprendizaje del niño y es lo que hacemos nosotros, principalmente identificar esta parte. Y pues en el diagnóstico tenemos que, si es de manera referida por el instituto, se lo tenemos que presentar al instituto y a los padres de familia, como ya lo mencionaba antes, hacer una red de apoyo entre docentes y padres de familia para que el niño pueda tener una buena integración de lo que está aprendiendo, de toda esa información. ¿Y la psicología educativa tiene relación con algunas otras disciplinas? Claro, es una muy buena pregunta, porque sí, tenemos relación principalmente con la psicología general, con la psicología cognitiva, que es de donde tenemos todas estas herramientas científicas para poder evaluar a un niño y detectar algún trastorno del aprendizaje, pero también nos enfocamos mucho como esta parte de la escuela, pero el psicólogo educativo también va a otros contextos, se dirige por ejemplo a poblaciones vulnerables, dando talleres quizá de sexualidad, de planificación familiar, también sirve como un orientador en diferentes pues contextos y con todo tipo de personas, ¿no? Ya sean adultos, niños, adolescentes o personas de la tercera edad. Y bueno, también cabe recalcar que el psicólogo educativo, tanto el psicólogo educativo como el docente, no puede actuar con ayuda hacia el alumno sin hacerle saber este problema a la familia, ¿es cierto? Claro, eso es muy cierto. No podemos nosotros avanzar con el niño, por ejemplo, como lo refería, que pues en las instituciones, en la mayoría de las instituciones existe un psicólogo y los docentes. Entonces los docentes refieren al niño con el psicólogo de la institución y empezar a trabajar, ¿no? Pero eso no se puede, no es ético, ni de cierta manera legal, trabajar un procedimiento académico con el niño si los padres no están enterados, porque muchas veces podemos reforzar quizá cosas que el niño no pueda asimilar de alguna manera, y si nosotros no tenemos esta información por la familia, que es la parte principal, no podemos hacer un buen trabajo y además pues el niño no se siente pues en un buen desarrollo porque realmente no le está sirviendo de nada. Y también, como mencionaba antes, de las disciplinas con las que nos apoyamos, principalmente también es la psicopedagogía, porque pues estas maestras que ya tienen la especialización tienen pues mejor entrenamiento para identificar algún trastorno, aunque ellas no hacen diagnóstico. De esta manera nos la refieren, pero ya de una manera más. Eso no se puede, no es ético, ni de cierta manera legal, trabajar un procedimiento académico con el niño si los padres no están enterados, porque muchas veces podemos reforzar quizá cosas que el niño no pueda asimilar de alguna manera, y si nosotros no tenemos esta información por la familia, que es la parte principal, no podemos hacer un buen trabajo y además pues el niño no se siente pues en un buen desarrollo porque realmente no le está sirviendo de nada. Y también, como mencionaba antes, de las disciplinas con las que nos apoyamos, principalmente también es la psicopedagogía, porque pues estas maestras que ya tienen la especialización tienen pues mejor entrenamiento para identificar algún trastorno, aunque ellas no hacen diagnóstico. De esta manera nos la refieren, pero ya de una manera más sobria a como lo haría un docente. Y muy bien. Y bueno, licenciada, para terminar, ¿nos puede decir alguno de los casos más frecuentes que hay actualmente en las instituciones? Claro, pues actualmente, si hablamos, no sé, de educación básica, podríamos hablar principalmente de TDAH, porque como sabemos es un problema principal en nuestro país, en niños de 6 a 13 años a veces, pero pues con una buena canalización, y muchas veces no es necesario
como esta parte del drama, ¿no?, que hacen los docentes, porque es lo que hacen, ¿no?, alarmar a los padres. Entonces, cuando les explicamos a los padres de qué se trata, que su hijo de alguna manera va a tener un buen desempeño, pero tiene que trabajar un poco más, ¿no? Porque muchas veces también confunden esta parte de que en la escuela quizá el niño tiene inatención, inadaptación, es demasiado hiperactivo, pero en casa es otra persona, ¿no? Exacto, entonces no podemos diagnosticar si en más de 2 ámbitos el niño no se comporta de la misma manera. Y toda esa exploración e investigación, ¿no?, que muchas veces ocurre que los padres se asustan sin tener ninguna información realmente de lo que es el TDAH. Y también pues trabajamos con trastornos del aprendizaje como discalculia, dislexia, porque muchas veces algunos niños no pueden entender cómo realizar algunas operaciones básicas, pero todos estos procesos, si se empiezan a trabajar desde que el niño es pequeño, pueden tener un buen avance, incluso desaparecer, para que el niño pueda tener una mejor calidad de educación. Pues bueno, licenciada, muchas gracias por la entrevista, por su tiempo, y pues espero verla pronto. Gracias de nuevo. Pues muchas gracias por este espacio y gracias por ver esta pequeña cápsula.